realizando es evaluar el tema de la integridad, que me parece bastante interesante, el tema de la integridad que tiene que ver con el comportamiento ético del funcionario público de la administración tributaria, el tema de los principios y valores que debe seguir un funcionario. Más allá de eso, van a tener evaluaciones que son bastante fuertes, en el sentido de que SUNAT lo que suele hacer, ¿no?, es darles o hacerlos trabajar bajo presión desde el momento en que los evalúa. ¿Por qué? Por una situación bastante sencilla, ¿no? El trabajo de SUNAT es un trabajo bajo presión, definitivamente. Entonces, justamente por ahí viene el tema de cómo va a evaluar la administración tributaria. Y en primer lugar, siempre digo, si yo voy a la SUNAT o a cualquier institución, lo primero que tengo que hacer es saber a qué institución estoy yendo, a qué institución me estoy acercando, qué cosa es, cuál es la misión, visión, valores, principios que tiene la administración tributaria, ¿no? Y una de las cosas más saltantes que tiene la administración tributaria es, bueno, su ley de creación, que es la 24.829, nos manifiesta lo siguiente. La SUNAT es un órgano adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, depende del... Tanto es así que cuando se impugna, en primera instancia, la SUNAT tiene su propia área de reclamaciones, pero en segunda instancia lo ve el Tribunal Fiscal, que es un órgano colegiado también del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero más allá de ello, una de las preguntas tipos que siempre ha tenido SUNAT es respecto a las características que tiene la administración, que es una institución que tiene personería jurídica de derecho público, obviamente, porque es parte de la administración pública, pero que además tiene patrimonio propio, que goza de autonomía, y esta es una parte muy importante, de autonomía funcional, autonomía técnica, autonomía económica, presupuestal y financiera. Entonces, esto permite que la administración tributaria tenga un perfil casi privado dentro de lo público. Es una institución de derecho público, como habíamos mencionado, pero tiene esta situación de la autonomía y personería jurídica y autonomía respecto al tema de la economía, del presupuesto y de las finanzas. Es por eso que debe ser una de las instituciones públicas en cuyos sueldos están más elevados, ¿no? Por ejemplo, si mal no recuerdo, me parece que están ofertándoles el ingreso a SUNAT con un presupuesto de 5.100 soles. Ojo que estos 5.100 soles es para los funcionarios de línea de carrera de primero, o sea, es para aquellos que recién ingresan, pero dentro de la línea de carrera van escalando todavía, ¿no? Empiezan a escalar, y a partir de esta escala que tienen, pueden llegar a ser especialista 2, especialista 3, especialista 4, especialista 5, y conforme van subiendo de especialidades, también van subiendo de sueldos, incluso la posibilidad de llegar a ser supervisores, jefes de área, jefes de división, intendentes, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la SUNAT. Por ahí nos decía nuestro amigo de Ask Country, que nos hacía la presentación, ¿cuántos de ustedes son contadores? ¿Cuántos de ustedes son abogados, administradores, ingenieros? ¿Por qué esa pregunta? Porque lo que está ofertando el día de hoy la administración tributaria tiene que ver básicamente con aquello que le puede dar también a la administración. Por ejemplo, ¿qué cosa? En el área de impugnaciones están pidiendo abogados o están pidiendo contadores. No te dice algunos como que carrera afines. Sin embargo, para áreas como la de impugnación, es básicamente contadores y abogados por la labor que hacen, no, la labor que tienen que ver desde el momento de la calificación de los requisitos de admisibilidad,
hasta el momento propio de la resolución, ¿no? Y hay resoluciones que tienen que ver con interpretaciones normativas, con interpretaciones de fondo, de fondo en el caso del derecho tributario, pero también hay recursos impugnatorios que tienen que ver básicamente con lo que significa la contabilidad, ¿no? A mí me ha tocado incluso ser, ya como abogado independiente, me ha tocado ser defensa en el cual la imputación que hacía la administración tributaria era la mala utilización de las cuentas contables. Entonces, obviamente en mi caso, tuve que trabajar con un contador para que apoye el tema contable y poder impugnarlo. Entonces, cuando esto llega a la administración tributaria, un abogado no va a estar en la capacidad de poder verificar cuentas contables, pero sí lo va a hacer un contador. Hace un par de días, justamente, me hacían una pregunta y me decían, pero ¿es verdad que es un saludo a la bandera de la convocatoria porque en realidad lo que quieren son abogados? Y me decían, yo le decía que no, porque así como necesitan abogados, también necesitan de contadores. Ahora, tenemos el área de fiscalización que, de acuerdo a lo que hemos leído en la convocatoria, está más relacionado al tema de control de la deuda y cobranza, ¿no? Por eso que ahí es desde contadores, abogados, administradores, economistas y carreras afines. O podría ser ingeniería industrial, por ejemplo, ¿no? Ingeniería económica, y en el caso de aduanas, que también está ofertando puestos, también tiene sus propios requerimientos. Bien, vamos a ver, creo que hay una pregunta por acá. Una consulta, ¿tiene que ver mucho la edad para postular y ganar una vacante? Fíjense, hasta el año 2007, el tope de edad para postular a la administración tributaria era de 28 años, estar en el quinto superior y dominar mínimamente el inglés. No recuerdo bien si era básico o intermedio, era lo que se pedía para el CAT. Posteriormente, por una resolución que sale de Indecopi, le dicen a SUNAT, oye SUNAT, tú no puedes dejar afuera a una persona por la edad, ¿no? Porque eso significa discriminación. No hay topes de edad, pero seguramente que si tienes a una persona que ha empatado en todo con otra y la otra tiene 24 años, seguramente le van a dar a la persona que tiene 24 años. ¿Por qué? Por una situación que SUNAT trata de hacer que el trabajador SUNAT se identifique mucho. Si tenemos una persona de 45 años y a una persona de 24 años, seguramente que es más fácil para la persona de 24 años identificarse con la administración tributaria que para una persona que tiene 45. La convocatoria no lo manifiesta abiertamente, pero sí le podría decir, por la experiencia que tengo en la administración tributaria, que podría haber esta situación, ¿no? Que en caso de empates, como la última etapa es la entrevista personal, entonces en este caso de empates sí habría una posibilidad de que la persona que tenga menos edad se la puedan dar, salvo que en la entrevista personal pues se den cuenta que la persona mayor ostenta mejores cualidades que la persona menor para poderse hacer cargo de un puesto en la administración tributaria. Ajá, vamos a ver. Una consulta. Meli dice, depende, escríbeme, lo charlamos colegas, sé que vendrá. Ah, bueno, por acá hay una persona que dice que sabe lo que va a venir. ¿Qué libro nos recomienda para entender más el tema de la SUNAT? En realidad, para entender lo que es SUNAT, es básicamente buscar su página, ¿no? Había un libro escrito por uno de los primeros superintendentes de SUNAT, que era el maestro, el doctor Manuel Estela, pero creo que no es importante o relevante leerlo para poder dar un examen de SUNAT, básicamente porque la convocatoria está pidiendo cierto perfil, ¿no? Y al pedir ese cierto perfil,
lo que te dice es, te voy a evaluar en integridad, te voy a evaluar en RM, que tiene que ver con RM y razonamiento espacial, razonamiento verbal, y por ahí lo que sí queda es la situación que no te hablan de la parte tributaria, pero se cree conveniente, por lo menos, que en la preparación al curso puedan tener el aspecto básico de los temas, tributarios. Por ejemplo, código tributario, IGB y renta, aspectos muy básicos, porque no los van a evaluar directamente en la materia. Recuerden que la evaluación directa de la materia es en etapa de adiestramiento, y la etapa de adiestramiento es cuando ya se encuentran con el CAT realizado para posteriormente dar su entrevista personal. Vamos a ver. Y los que ya trabajaron en la modalidad CAS, ¿qué chance tienen? Todas, porque dentro de la convocatoria no les han prohibido que postulen las personas que han trabajado o las personas que trabajan en SUNAT. O sea, lo han dejado de manera abierta. Oye, si tú eres un CAS y quieres quieres postular al CAT, pues te van a decir hazlo, ¿no? Postula al CAT. Postula de todas maneras, ya posteriormente se va a ver si ingresa o no ingresa, ¿no? Pero no hay ninguna restricción al respecto. Vamos a ver, hay más preguntas. Dice, buenas noches, el área de impugnaciones funciona todo en Lima, no no especifica ciudad donde se llevaría a cabo las bases. Sucede que el tema de impugnaciones ahora se maneja a través de una división de impugnaciones y estas tienen su apoyo también en las diferentes áreas de diferentes lugares en el país. Si bien es cierto, no han impugnado, pero a la hora de la oferta de las vacantes, si hay alguna vacante que se necesita para provincia, seguramente que la elección va a ser en función a como ha sido siempre, es decir, al orden de méritos. El primer puesto podrá elegir a dónde ir, el segundo puesto a dónde ir, el tercer puesto a dónde ir, y seguramente que el último lugar tendrá que someterse a las vacantes que hayan, ¿no? Sí he visto que solamente dice área de impugnaciones, pero no especifican el lugar. Buenas noches. Si una persona está en Infocorp, puede postular. Yo sé que hay restricciones para las personas que se encuentran en el registro de deudores de alimentos, más no las de Infocorp. De alimentos sí, pero de Infocorp no lo ha mencionado. De la Infocorp. Las inscripciones se cierran mañana para postular a la SUNAT. Sí, de acuerdo a lo que dicen las bases, se cierra el día de mañana 15. Y si tienen deudas en Infocor, pueden postular. Sí, la convocatoria no te lo restringe, definitivamente. Tengo entendido que ya no evaluarán temas de conocimiento en la prueba de actitud. Claro, porque la convocatoria que saca SUNAT y te dice examen de actitud, también ha dicho que se refiere a razonamiento matemático, espacial y razonamiento verbal, ¿no? No ha mencionado temas de actitud, aunque a veces se ha visto que en el tema del razonamiento te ha puesto algo del tema tributario. Por ejemplo, no sé, pues cuando hacen las analogías, es como que, un ejemplo, ¿no? Vencimiento de la obligación tributaria es exigibilidad de la obligación tributaria
como realización del hecho imponible es a nacimiento de la obligación. Algo así. Podría ser, ¿no? Podría ser porque sí han quitado el tema de conocimiento, dado que lo que dice la administración tributaria es que el conocimiento lo van a adquirir dentro de la etapa de adiestramiento, que sería en el CAT, ¿no? Una consulta: si se llega a tener una plaza, la declaración jurada, la SUNAT hará o pedirá algún certificado de los conocimientos informáticos o de idiomas. Sí puede pedirte el tema de conocimientos informáticos, ¿no? Por eso, si les pide conocimientos básicos, y ustedes tienen conocimientos básicos, no le pongan conocimientos intermedios. Es mejor decirlo: yo tengo conocimientos básicos y tú me has pedido conocimientos básicos. Recuerden que no hay sumatoria de puntaje curricular. La única sumatoria de puntaje que va a haber es el hecho de cuántas personas, ¿no? Cuántas personas han aprobado el curso, y en la aprobación del curso tiene su propia calificación. En la aprobación de la entrevista personal tiene su propia calificación. Entonces, eso va a sumar de acuerdo al ingreso que van a tener, ¿no? Muchas gracias, yo encantado de poder ayudarles. Dice: buenas noches, el área de las impugnaciones funciona. Ya le he respondido esta pregunta. En mi caso soy contadora colegiada con 15 años de experiencia en el sector privado. ¿Cuál sería la probabilidad? A ver, Rosa Obregón, Rosalín, perdón. Bueno, a nuestra amiga Rosa o Rosalín, sí le menciono que las probabilidades que tiene siendo contadora hace 15 años son exactamente las mismas probabilidades que tiene una persona que recién ha salido de la universidad, considerando que si revisamos la convocatoria y los antecedentes de la administración tributaria, ninguna de estas se mide básicamente por un tema de experiencia curricular. O sea, yo puedo tener una maestría, un doctorado, diplomados, especializaciones, 3 carreras profesionales, pero si ninguna de ellas está como un requisito para colocarle un punto más dentro de la calificación, va a ser lo mismo que una persona que no lo tiene. O sea, no va a pesar el hecho de que yo tenga más especializaciones que otras. Lo único que va a pesar es simplemente el hecho de que el examen que se va a dar sobre el tema del adiestramiento es el CAT, eso sumado a la entrevista personal. Dice: buenas noches. Ya, eso ya lo he pasado. Es que hay tantas personas que están entrando y saliendo que sus mensajes se van perdiendo un poco. ¿Cuánto tiempo tiene aproximadamente el examen de actitud? Va a depender realmente de este año. SUNAT hace exámenes que te duran 3 horas, hace exámenes que te duran 20 minutos, hace exámenes que te pueden durar 1 hora u hora y media. Los varía todos los años. El último CAT que hubo antes de pandemia duró 3 horas. Fue un examen que se dio en Lima, en la Universidad Nacional de Ingeniería. Doctor, una consulta más. En caso de integridad para ellos, ¿qué aspectos son los más valorados? El tema del cumplimiento del código de ética del funcionario público, del funcionario de SUNAT, y los principios de la administración tributaria. Es lo que más suele evaluar SUNAT al respecto. Pero si tengo la carrera de administración en turismo y hotelería, podría postular. Bueno, dentro del área de fiscalización, dice administración y afines.
Ahora tendríamos que ver ese afines en tu carrera de administración hotelería, qué materias has llevado para poder ver si es afines a la materia tributaria, ¿no? El CAT tiene algún tipo de costo, ¿no? Ninguno. Es más, antes SUNAT pagaba por hacer el CAT, ¿no? Antes la SUNAT te pagaba por hacer el CAT. Tú hacías el CAT y mientras lo hacías SUNAT te pagaba algo así como un sueldo. Luego de eso ya se ha dejado sin efecto, pero no tiene ningún costo en sí. Buenas noches, las plazas están en el segundo punto de la inscripción. Ahora la pregunta en el taller, ¿van a hacer unos test modelos para saber cómo son los exámenes? Bueno, eso sí no lo ven conmigo, mi estimado Edwin. Eso directamente con mis amigos de Ascountry Empresarial. Llevaremos temas para control aduanero. Me imagino que hablan de la preparación, eso también tiene que verlo directamente con Ascountry. ¿Qué tiempo dura el CAT? Esta vez solamente va a ser 2 meses, ¿no? No va a ser muy extenso. Recuerdo que mi época fue el CAT de 9 meses, que fue el CAT más extenso que ha habido en la historia de SUNAT. ¿Es necesario tener la constancia de estudio de Word y PowerPoint? Creo que no, porque no les están pidiendo subir esa información. ¿Cuál sería el horario rotativo referente al puesto de aduanero? Sucede que aduana trabaja los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Entonces, el horario rotativo es que puedes tener turnos de noche, o sea, madrugada, o trabajar fines de semana, ¿no? Sí les pediría que todavía no me pregunten cuál es el tiempo que van a tener, porque en realidad SUNAT varía todos los exámenes. Como le digo, el último fue de 3 horas, el anterior fue 1 hora y el antepenúltimo duró 2 horas. Lo varía. Por ejemplo, por un tema de cómo fue mi examen duró 3 horas la primera parte y a la semana siguiente 3 horas más, ¿no? Pero no siempre ha sido así. Para los que postulan a control aduaneros, ¿qué temas vendrán? Lo mismo, integridad y aptitud, ¿no? Es lo que los van a evaluar. Buenas noches, profe. Hoy haremos tema de razonamiento verbal y matemático. No, yo no soy docente en materia de verbal y matemático. Justamente a mí lo que me pidieron es estar con ustedes, haciendo entre una clase introductoria y hablar con ustedes de la experiencia que he tenido con todos los exámenes SUNAT, ya sea como funcionario público o como docente capacitador. Profesor, buenas noches. Sí, Vamos a pues, inhabilitar el chat un momentito y vamos avanzando con las láminas, ¿de acuerdo? ya, Porque si no inhabilítalo nos ahora vamos a para pasar. poder terminar con las que ya tengo. Voy contestando y ¿Sí? luego les hablo un poquito de SUNAT. Correcto, muchas gracias. Habló que ahora es más flexible la edad y el criterio del quinto superior. Sí, porque ya no lo piden ya. Solamente hasta el 2007. ¿En qué consiste la prueba de integridad? Todo lo que tiene que ver con código de ética. Puede ser de 15 preguntas, 20 preguntas, 50 preguntas o 100 preguntas, Tito. La aprobación del curso, eso lo dicta la misma SUNAT, correcto. El 100% de sus docentes son de SUNAT. Buenas noches, dice, disculpe.
Sí, sí se puede tener un negocio a su nombre, no es ningún problema. El horario del CAT va a ser en la mañana. ¿Hay puntos en contra en los exámenes de postulación? Sí, siempre los hay. Bien, creo que el resto son preguntas repetidas. Entonces, chicos, habíamos estado viendo lo que era la SUNAT, y un punto importante en lo que era la SUNAT es que el día de hoy la SUNAT ha absorbido también a lo que es la aduana, ¿no? Eso también ha sido absorbido. Así que ya no solamente es SUNAT tributos internos, sino SUNAT aduanas también. ¿Cuál es la finalidad que tiene la administración tributaria? Y eso es importante porque es lo que ustedes tienen que saber como parte del comportamiento ético que debe tener el funcionario de la administración tributaria. La finalidad que tiene, y como finalidad primordial, es administrar los tributos, pero la administración de tributos va de la mano con ¿qué? Va de la mano con gestión. Y la gestión significa política económica, y la política económica significa política tributaria, y todo esto termina en la política fiscal, que es justamente aquellas acciones que predominan y que se aplican para poder recaudar de manera correcta. Y hablamos de manera correcta porque la recaudación en cuanto a la creación, determinación o cobranza de los impuestos no puede ser, no puede ser a libre albedrío, sino que ésta cumple con ciertos parámetros que tienen que ver con los principios constitucionales tributarios. Una de las primeras cosas que van a tener en el CAT, una de las primeras lecturas que van a tener, es el marco multieconómico y multianual, que es una pequeña lectura de unas 400 páginas que seguramente les van a decir que tienen, no sé, una semana para leerla, 4 días para leerla, porque es la forma en cómo trabaja SUNAT. O sea, ese trabajo bajo presión también lo van a tener ustedes a la hora de estudiar. O sea, el CAT, es un curso de, por así decirlo, pues una prueba de fuego que van a tener ustedes, es una prueba de largo aliento, porque es un curso realmente fuerte. O sea, no les miento en decirles, no, es un curso muy sencillo, no, es un curso bastante fuerte. Es por eso que se le oferta a los futuros funcionarios de la administración tributaria. Otra de las cosas que se tiene es que existe la finalidad de la implementación, inspección y control de cumplimiento de la política aduanera en el territorio nacional y en el tráfico internacional de mercaderías. Por ejemplo, acá les voy a pedir a mis amigos de Ascontri que puedan activarles el audio sobre todo, y les haría yo una pregunta, ¿no? ¿Qué opinan ustedes del TLC que firma Perú, o los tratados para evitar la doble imposición tributaria? ¿Qué opinan de ello? Los audios están activos, pueden opinar. Profesor, buenas noches. ¿Puede por favor repetir la pregunta? Gracias. Claro, claro que sí. ¿Qué opinión les merece la firma de los tratados para evitar la doble imposición tributaria, o incluso la firma de los TLC que tiene Perú con otros países? Los tratados de libre comercio, básicamente, ¿no? Buenas noches, profesor. A mí me parece que los tratados de libre comercio son idóneos específicamente para el tema empresarial, ¿no? El problema viene ya que no está muy amarrado a la economía nacional. Algunos TLCs, al contrario, hacen que muchas pequeñas empresas puedan quebrar, ¿no?
y obviamente y algunas otras se benefician. Entonces hay como que meterle un poquito más de punche para que esos TLC sean más convenientes, no solamente para el país extranjero, sino también para nosotros. Ok, perfecto, muy bien, Jessica. ¿Quién más? Una opinión más. ¿Qué opinión sobre el TLC o sobre los tratados para evitar la doble imposición tributaria? Profesor, yo estoy de acuerdo con la doble imposición tributaria, con ese tratado, pero con el TLC siempre estuve en desacuerdo. ¿Por qué motivo? Porque este tratado de libre comercio no han especificado ciertos productos. Por ejemplo, hoy en día estamos llenos de productos chinos que son económicos, pero tampoco no duran, no son de calidad. Y eso ha hecho que al mercado, al sector textil en Perú, ha hecho que caiga ese sector, ¿no? En vez de crecer ese sector, está tendiendo a desaparecer por el tema de los mercados telas chinas y los chinos y Algo así productos como chinos. la competencia desleal. Exacto, así es. Y los derechos antidumping no funcionarían para mermar eso. Mire, profesor, yo desde mi experiencia profesional he visto esos documentos, muchos son falsificados. Ya. Mira, te comento algo. Eh, a ver, personalmente puedo estar muy de acuerdo en muchas cosas con ustedes, pero mi labor ahora es encaminarlos a cómo deben afrontar ustedes una etapa de selección SUNAT, ¿no? Entonces les voy a contar una experiencia. Año 2006, si mal no recuerdo, 2005, 2006, ¿sí? Año 2006. Y me presento a mi primer examen de CAT. En ese tiempo recién había variado y permitían que los bachilleres podamos postular. Yo recién había salido de la universidad, tenía algunos meses de haber salido de la universidad y estaba haciendo prácticas profesionales en la oficina zonal Chimbote de SUNAT. Pasé todas las etapas. La primera etapa era una prueba referente a conocimientos de tu carrera y de inglés. La segunda etapa era netamente conocimientos tributarios y la tercera etapa era la más temida, creo, que era la psicológica. Paradójicamente, el más nuevo de toda la oficina había sido uno de las dos personas que había llegado a la entrevista personal. Entonces, cuando yo pedí consejos sobre la entrevista personal, me dijeron, tienes que ser tú, no mientas en las cosas, tienes que ser tú. Y justamente me toca una entrevista personal que aparentemente iba todo muy bien. Entonces, le hablo del año 2007, por si acaso, al año 2023, imagínense cuánto tiempo ha pasado. En ese tiempo yo salía con todo el furor de un abogado venido de una universidad nacional, en donde la Universidad Nacional pues se hace mucha política universitaria, y me hacen la pregunta sobre el TLC. Y me dicen, oye, ¿y qué opinas del TLC respecto a algunas constituciones de corte socialista que están apareciendo en Sudamérica? En ese tiempo recién Venezuela no era la Venezuela que tenemos ahora, era una Venezuela recién que todavía estaba siendo gobernada por Hugo Chávez. Ecuador ya tenía matices, Brasil, Chile, que bueno, Chile tiene mucho tiempo bajo una política social de mercado. La cosa que afloró en mí una respuesta que dije, el TLC no contiene las necesidades que necesita el Perú. Por tanto, no debería haber TLC. Y a su cambio, yo proponía que se firme el ALBA, ¿no? Que el ALBA era algo así como un TLC, pero llamado la Alternativa Bolivariana para las Naciones, o sea, solamente países de la región que iban a firmar convenios y supuestamente para un apoyo mutuo, ¿no? Cuando yo dije eso, yo dentro de mí pensé, ya ingresé a la zona. Cuando yo salí de mi entrevista personal, recuerdo que estaba una amiga que era funcionaria de SUNAT
Y me preguntó qué había contestado, le preguntaba todo y ella emocionada me decía, yo creo que sí la haces, yo creo que sí la haces. Y finalmente, cuando le dije mi respuesta sobre las constituciones socialistas y el TLC, me dijo, no vas a ingresar. Y le dije, ¿pero por qué? Por una situación bien sencilla, me dice, la persona que te debe haber hecho esa pregunta es un aduanero. Y a un aduanero que tú le digas que está mal los TLCs o que están mal firmados, no sé, los tratados para, para evitar la doble imposición tributaria, si le sustentes técnicamente de la mejor manera, te van a tachar porque la razón de ser de la aduana es el comercio exterior y el TLC ha facilitado el comercio exterior. Y en este momento no se trata de ver, no se trata de ver si tu concepto económico o si tu concepto de corte social o tu concepto de corte político es más adecuado, sino que básicamente tenía que verse una respuesta de acuerdo a lo que requiere una institución como SUNAT. Entonces, ¿por qué necesitamos conocer la finalidad de SUNAT justamente para dar una respuesta adecuada a situaciones como esta? Yani, por favor, ten cuidado con tu audio si fueras tan amable. Entonces, por eso les decía, yo puedo coincidir en muchas cosas con ustedes, pero como capacitador, como formador, yo les diría que una respuesta como que el TLC no está bien, no sería correcto, porque imagínate que yo fuera el jurado que te hace la pregunta y te diga, oye, ¿y los derechos antidumping que no funcionan? No, esos papeles no sirven, están en vano. Entonces, como jurado yo te diría, estás diciéndome que nuestra institución no trabaja bien. Entonces, hay que tener siempre cuidado de lo que le vamos a contestar. Secreto de cómo le contesto de manera correcta. Conoce lo que es SUNAT, conoce cómo se crea la SUNAT, conoce la finalidad de la SUNAT, ¿no? La implementación, la inspección, el control, el cumplimiento de la política aduanera en el territorio nacional y el tráfico internacional de mercancías. O sea, ustedes se imaginan a un aduanero escuchándolos en una entrevista personal diciéndole, oye, tus TLC no sirven. Yo estoy más que seguro que ellos saben que existe mucha competencia desleal, que el tema de los derechos antidumping incluso no han funcionado como se requería que funcionen, pero hay que tener hay que conocer a la institución justamente para poder darle una respuesta conforme ellos requieran escucharla, no hay que darles por su lado. Bien. Miren esos principios que tiene la administración tributaria. Hemos cogido algunos, nada más, el principio de autonomía, el de honestidad y el de compromiso, ¿no? El tema de autonomía es que sus funciones están aplicadas a sus propios criterios. Sin embargo, el hecho de que exista un principio de autonomía no significa que trabaje al libre albedrío o que trabaje sin ningún parámetro, sin ningún límite. La autonomía significa yo decido, pero sobresido sobre el tema de la legalidad. El amigo Luis Paredes está haciendo algunas pintas acá, por favor, hay que tener cuidado. Muy bien, gracias. La autonomía, como les decía, no es trabajar al libre albedrío, no es trabajar de la manera que yo desee trabajar, sino que se trabaja de manera autónoma, pero respetando los aspectos legales, los aspectos jurídicos que se encuentren dentro del derecho positivo peruano. Por ejemplo, si se trata de la creación de un impuesto en la norma 4 del título preliminar del Código Tributario, se habla como principio de legalidad y de reserva de ley que solamente a través de una norma, de una ley o una norma con rango de ley se pueden modificar, derogar, suprimir tributos, ¿no? E incluso actos propios de la determinación de un impuesto.
Y eso va de la mano con lo que nos dice el artículo 74 de la Constitución Política del Perú, que solamente por una ley o una norma con rango de ley se puede crear, modificar o suprimir tributos. Entonces, la SUNAT no puede cobrarte un impuesto porque se le ocurrió crear un impuesto, porque la SUNAT no tiene facultades para crear impuestos. Estas facultades solamente están reservadas para el Poder Legislativo o el Ejecutivo en el caso de otorgamiento de facultades legislativas. Luego tenemos el principio de honestidad. La actuación de la SUNAT y de sus miembros tiene que ser justa, íntegra y de respeto a la verdad, e implica la coherencia total entre el pensamiento y el discurso y la acción. Es la base en la que se sustenta la SUNAT. Eso tiene que ver con el aspecto de la legalidad y el respeto al derecho positivo peruano. Finalmente tenemos el tema del compromiso. Dado el carácter singular de la SUNAT como entidad que provee la mayor parte de los recursos del Estado y promueve la competitividad y la protección y la sociedad, la institución y sus miembros deben tener un fuerte compromiso con el bien común, basado en la justicia, respeto, derechos humanos, orientados a la búsqueda del progreso de nuestro país. Lo que busca la administración tributaria, más allá de lo que todos sabemos que es el recaudar impuestos, debería, y es algo que todavía es ausente, debería buscar ampliación de la base tributaria mediante el compromiso de la educación de las personas, a mi criterio, menores de edad. Es mucho más sencillo el poder educar a alguien joven que a una persona que ya tiene 30, 40 años respecto a lo que significa tributar. Porque si nosotros hiciéramos una encuesta, estamos 444 personas acá. Si nosotros hiciéramos una encuesta fuera de lo técnico respecto a qué cosa es tributar, la mayoría, y hablo de fuera de lo técnico, la mayoría concluiría que tributar significa darle el dinero que te pertenece para que otras personas se la cojan y tú no veas absolutamente nada en la realización de obras públicas. Eso es lo que te dirían desde un punto de vista no técnico. Hay otros principios, como el principio del profesionalismo, vocación de servicio, trabajo en equipo, flexibilidad. Estos principios, que en realidad son principios rectores de la administración pública en general, ¿no? De la administración pública en general, profesionalismo que tiene que ver con el capital humano, y ahora las nuevas tendencias a nivel mundial es, oye, cuida tu capital humano, ¿no? Esas son las nuevas tendencias. Luego tenemos la vocación de servicio, el trabajo en equipo. Para aquellas personas que postulen a SUNAT y lleguen hasta la entrevista personal, lo peor que podrían decir ustedes es que no les gusta trabajar en equipo. Si ustedes le dicen, no me gusta trabajar en equipo, así hayas tenido la mejor calificación de todo el curso, estás fuera, definitivamente. Y bien, finalmente, vamos a ver las funciones y las atribuciones de la administración tributaria. Y en función de esto, y más o menos viendo el tiempo que nos queda, creo que a mis amigos de AskCountry podríamos activarles nuevamente la opción de que puedan hacer sus preguntas en estos minutos que nos quedan, ¿no? Para mis amigos que se han conectado por ahí, algunos me preguntaron, ¿hoy día hay RMRB? No, hoy día era una clase introductoria de lo que es SUNAT, de los aspectos que deben conocer ustedes para el examen, de los aspectos o dudas que tengan ustedes para su inscripción, de cómo va a ser el curso, de cómo se va a desarrollar. Como les dije yo, no les puedo mentir, no es un curso sencillo, es una carrera, una batalla de largo alcance, donde solamente las personas fuertes van a sobrevivir y van a pasar a ser funcionarios de la administración.
Una consulta, al llegar a la etapa del curso aduanero, este tiene un costo de 5.000, no les van a cobrar nada por llevar el curso. 5.100 soles es el sueldo que van a tener las personas que aprueben el curso. El curso es presencial o virtual. Es presencial, aunque la última tendencia es que se haga de una modalidad híbrida, ¿no? O sea, mitad presencial y mitad virtual. ¿Cada cuánto se abren los procesos CAT? Usualmente por necesidad de servicio y por el CAP cada 2 años. Buenas noches, si bien es cierto no nos proporcionan una remuneración, los libros y separatas son dados por la SUNAT totalmente. Todo lo que es el material de estudios es dado por SUNAT. Es más, es realizado por SUNAT porque a ustedes los van a preparar para ser funcionarios, o sea, no van a hacer una maestría tipo U de Lima o tipo ESAN donde los van a preparar para hacer defensa corporativa, no, al contrario, a ustedes los van a preparar para poder enfrentarse a los abogados litigantes del sector privado. Una consulta, ¿hasta qué nivel de especialista llegó usted en SUNAT? ¿Habla de mí? Solamente este especialista 3. Yo renuncié el año 2016, cuando estaba en la Procuraduría Pública de SUNAT. El curso aduanero, ¿cuál es el horario de estudio? Igual que el curso para los de tributos internos. Es en la mañana. Semipresencial, dice la convocatoria. Exacto, Yesenia. Eso es lo que le llaman los híbridos, ¿no? Va a ser una parte presencial y la otra va a ser virtual. Eso le llaman los híbridos. ¿Cuáles son las sedes? Y bueno, las sedes son las intendencias a nivel nacional. Lo que sí, salvo los de aduanas, que les han dicho que van a tener un carácter rotativo a nivel de todo el territorio peruano, en los otros puestos, aquellos a donde tú ingreses, ahí te vas a quedar. La convocatoria indica semipresencial, es decir, claro, eso es lo que yo le llamé el híbrido. Por favor, quiero saber si era necesario subir la foto de perfil al inscribirse. Y mi estimada Viviana, yo no puedo darte esa información, lamentablemente. ¿Cómo puedo ingresar al curso? Tienes que inscribirte hasta el día de mañana, prepararte con AskCountry, pasar el tema de integridad, el tema de actitud, ingresas al curso, apruebas el curso, das tu entrevista personal, haces una buena entrevista personal y a partir del mes de diciembre vas a ser una nueva funcionaria pública de la Administración Tributaria. Al momento de la entrevista, ¿es verdad que te evalúan hasta 4 personas? Sí, usualmente son 4 personas, ¿no? A ver, es uno de aduanas, es uno de tributos internos, uno de recursos humanos, y la 4ª persona suele ser un psicólogo que te está observando. Sí, me imagino que hay una descalificación por no asistir a los cursos, una inhabilitación, ¿no? En mi época de estudios, la SUNAT hizo cursos para ser fedatarios. Claro, pero son cursos pequeños, no tienen nada que ver con el CAT. En mi época también hacían los cursos para ser fedatarios. No, yo mi papá cuando mis sobrinitos estaban chiquitos también a cada uno no para nada los dejo. Sí, sí. Ajá. Buenas noches, doctor. ¿Cuáles son las funciones que desempeñan de acuerdo a los perfiles respectivamente? ¿No? En el caso de recursos Por eso ya, sí. impugnatorios, Luis Sí. Guevara, por favor, ten cuidado con tu audio, por favor, amigo. En el caso de recursos impugnatorios tiene que ver con lo que es recursos de reclamación, desde la etapa de calificación, es decir, la etapa de admisibilidad hasta la etapa de la resolución de fondo. Usualmente la etapa de resolución de fondos es a las personas de mayor experiencia. Usted nos va a preparar para poder ingresar, solamente la parte que tiene que ver con el tema de integridad está a cargo de mi persona. ¿Cuánto es el tiempo aproximado de ascenso entre especialista 2, doctora aduana
aproximadamente. Me parece que les piden 2 años mínimo para poder postular, ¿no? Hay una línea de carrera ya trazada. Me parece que son 2 años. ¿Por qué renuncié? Renuncié por varios motivos. En realidad yo ya era docente, había escrito un libro, había pasado por muchas áreas, estaba en la Procuraduría Pública y mi segundo hijo recién había nacido, tenía 3 semanas de nacido, y me estaban enviando a provincia como encargado de la Procuraduría, una provincia X. Entonces, como ya en mi cabeza daba vuelta el hecho de independizarme por haber estado en la Procuraduría es quien hace defensa institucional, decidí que era el momento de alejarme de SUNAT. Un día salí a trabajar como un día normal y terminé regresando con mi renuncia en la mano. Todo fue de un momento a otro, fue muy loco lo mío. Yo salí a trabajar normal y como en el transcurso del día me dijeron que me tenía que ir a provincia, presenté mi renuncia. Ese fue el motivo por el cual renuncié, Keila. Y siempre lo cuento cuando suelo dictar las clases y por ahí entra ese tema, suelo contar cómo fue eso. Los de control aduanero también tienen opción de subir. Sí, si eres funcionario en línea de carrera, todos pueden subir. Sí, es mitad y mitad, Caterine. ¿Se da un examen de inglés también o cómo fue su examen de inglés? Ahora ya no. En mi época sí era todavía con examen de inglés. Ya a mis 42 años ya es un poco difícil recordar todo ello, ¿no? Pero sí recuerdo que todavía en mi época era examen de inglés, había límite de edad y te pedían quinto o tercio superior, si mal no recuerdo. Soy estudiante, me ha dicho alguien. Sí, por ahí alguien me dijo si que era estudiante. Bueno, si la pregunta por ser estudiante era de si puede postular, la respuesta es que no. Luego, las clases de cuántas sesiones son, en realidad eso lo tiene que ver recursos humanos en cada CAT, porque recuerden que su CAT va a durar solamente 2 meses. El CAT anterior duró 4, hay otros CAT que han durado 3, hay CAT como el mío que duraron 9, el de ustedes va a durar 2. Buenas noches, ¿es verdad que para llevar el curso CAT no debes estar laborando? No te dicen en la convocatoria, pero prácticamente te lo obligan porque te dicen, tus clases son de lunes a viernes, no sé, pues de 8 de la mañana a 2 de la tarde, ¿no? ¿En qué horario podrías laborar? Salvo que seas independiente, pero el curso siendo tan fuerte, como que te limita un poco, ¿ah? El contrato es indefinido, sí, el contrato que tiene es un contrato indefinido, de todas maneras. Y es un contrato bajo el régimen 728, eso es lo interesante. Gracias a ti, Keila, por las preguntas. ¿Los alumnos de décimo semestre pueden postular? No, no creo. Es para egresados, bachilleres y profesionales. ¿Qué funciones cumplen los de control aduanero? Creo que mis amigos de Asconte le podrían mandar esa información. Es 13 la nota mínima, pero es por orden de mérito que van saliendo. Si hay, no sé, pues 5.000 personas que han pasado 13, pero solamente te requieren 450, los 450 mejores notas van a pasar. Si vas a provincia, cubren también los viáticos solamente un mes. Es solamente un mes y solamente el lugar donde te vas a quedar, que es el hotel, ¿no? Después todo el resto lo cubres tú mismo. Así es, Tania.
Es lo más probable. La gente que viene de provincia a hacer CAT suele alquilar sus habitaciones en Chucuito o en la Punta Callao, que es donde está la sede ¿cómo se llama? Del IAT, ¿no? Ahora, antes era el IATA, ahora se llama IAT. Sharon, ¿cómo postulo ese examen? Pensé que todos los que estábamos acá sabían que tienen que entrar a la página SUNAT, ver la convocatoria de CAT, haces un clic y ahí te piden todos los requisitos que tienes que llenar. Bien, chicos, muy bien, muchísimas gracias. A mis amigos de AskCountry le voy a pasar esa información que en realidad es de la página SUNAT. Lo que yo había hecho era un pequeño resumen, se lo voy a pasar para que lo puedan compartir de acuerdo a los lineamientos que tienen en AskCountry, ¿no? Y de verdad que los espero en el curso. Es un curso bien elaborado. AskCountry es una institución ya con un prestigio ganado, con bastante tiempo dentro del quehacer empresarial y formación tributaria, y no va a ser esta la excepción. Así que Dios mediante los espero y sobre todo les mando mis mejores vibras en este curso de aduanas y administración tributaria. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Carlos Arenas. Antes que se retire, profesor Carlos Arenas, el día de ayer había muchos participantes preguntando acerca de dónde se iba a llevar a cabo la evaluación. Y creo que la evaluación la van a llevar a cabo definitivamente, si es presencial en la ciudad de Lima, suelen hacerlo o en la Universidad Nacional de Ingeniería o en la Universidad Agraria de La Molina por el tema de la cantidad de alumnos, ¿no? Dado que son miles de alumnos, suelen llevarlos a universidades. La otra sería que el tema de la modalidad sea virtual, que no creo que sea así porque hubo problemas hace 2 años con el tema de la virtualidad del examen, ¿no? Así que hay que ir preparándose para que vengan a Lima algunos, y en otros casos hacen sedes en algunas provincias puntuales a donde van a llegar otras personas. Entonces, en todo caso, SUNAT estaría informando esa parte, ¿verdad? Sí, definitivamente.